Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar comentando y analizando lo que acaba de acontecer en el Estadio Centenario, el empate 1-1 entre Peñarol y Racing Peñarol por la quinta fecha del torneo intermedio 2026. Dos equipos que necesitaban los puntos luego de haber conocido los resultados en la jornada de ayer. El empate entre Nacional y Danubio, el empate de Deportivo Maldonado. El que ganaba hoy se acercaba a las primeras posiciones de la tabla anual. En lo previo era un lindo encuentro entre aurinegros y la escuelita de Sayago. No se sacaron ventaja, creo que lo más justo era un empate. Terminó siendo igualdad entre ambos equipos. Para ya tirar algún comentario en lo que vamos a estar analizando y comentando a continuación, el primer tiempo fue todo de Racing, fue mucho mejor Racing que Peñarol. Peñarol tuvo solamente una situación de gol en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo Peñarol mejora con los cambios que hace Diego Aguirre. Creo que hay un cambio que no lo entiendo de Aguirre, es sacar a Abel Hernández luego de haber convertido un gol de penal y por lo menos dejarlo unos minutos, porque cuando un jugador hace un gol y se motiva mucho más a ir a buscar algún otro gol. Y enseguida que Abel Hernández empata para el Carbonero, lo termina sacando Diego Aguirre en un cambio que todavía sigo sin entender por qué lo sacó Abel Hernández. Capaz que estaba cansado, o capaz que no, o capaz que fue pura estrategia. Pero para mí tenía que haber seguido varios minutos más Abel Hernández, cuando minutos previos al penal que empata Abel Hernández, era un jugador que era peligroso, sobre todo en el área y sobre todo por arriba, que tuvo dos o tres Abel Hernández, y todavía sigo sin entender por qué Aguirre lo sacó. Fue el único cambio que no entendí. Después los demás cambios que hace Aguirre, yo creo que lo hacen mejorar a Peñarol. Termina siendo superior Peñarol que Racing, que bueno, tuvo ahí para ganarlo en la última pelota, en ese desborde que hace Luis Miguel Angulo, pasa al medio y la tiene Batista, que la tira afuera, y pudo haber sido el segundo gol aurinegro. Un empate que no le sirve a ninguno de los dos, porque empató Deportivo Maldonado, que era el líder y que sigue siendo el líder de la tabla anual, empató Nacional, porque si Peñarol hoy ganaba, le sacaba aún más ventaja al tricolor en lo que es la tabla anual, y encima que si ganaba Racing, estaba ahí a uno de Deportivo Maldonado y se ponía a tiro a lo que es la tabla anual. Un empate que no le sirvió ni a ninguno. No le sirvió ni a Peñarol ni a Racing este empate, donde Peñarol y Racing vuelven a la actividad luego de este parate por el Mundial, vuelven a la actividad local con este empate que, como reitero, no le sirve ni a Peñarol ni a Racing. Y bueno, ahora se tendrán que seguir disputando los demás encuentros del intermedio, que faltan 2 fechas más, y hay que ver. Por ahora Peñarol está yendo a la final del intermedio por tercer año consecutivo. Hay que ver, una final del intermedio la perdió con Nacional hace 2 años, y el año pasado le termina ganando a Nacional la final del intermedio. Así que bueno, hay que ver. Faltan 2 fechas más. Ahora vamos a pasar la tabla de posiciones de la zona A, la tabla anual de cómo está quedando las posiciones con este empate a falta de un partido. Mañana juega Cerro Largo Defensor Sporting en el estadio Uvilla de Melo para completar esta quinta fecha del torneo intermedio. Vamos a tener la sexta, vamos a repasar lo que es la sexta fecha, algunas estadísticas más de lo que aconteció hace un rato en el Estadio Centenario en una noche fría, muy poco público en las tribunas. En la tribuna olímpica muy poco público, en la Amsterdam también, y en el sector donde fue la hinchada de Racing también muy poco público. El tiempo no acompañó para ver un lindo espectáculo que, con una noche fría, y lo dije ayer, ¿no? Daban ganas de quedarse y mirarlo por tele a este partido luego de mucho frío en el Estadio Centenario. Pero vamos a comenzar lo que es este análisis y estos comentarios de este empate 1-1 entre la escuelita de Sayago y el aurinegro. Racing comenzó
jugando con Federico Varese, Guillermo Cotunio, Felipe Álvarez, Elías Bentancor, Martín Ferreira, Esteban da Silva, Alex Vázquez, Juan Bosca, Rodrigo Dudoc, Sebastián da Silva y Tomás Javib. Fueron los 11 que puso Cristian Chambián, los 11 de Diego Aguirre. Arrancó jugando el aurinegro con Washington Aguirre, Brian Barbosa, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maxi Olivera, Roberto Fernández, el indio, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leandro Umpierres y Abel La Joyita Hernández. Esos los 11 de Diego Aguirre, los 22 protagonistas que salieron a la cancha en los primeros 45 minutos. El arbitraje, Esteban Ostojic fue el árbitro principal, secundado por Diego Dunajec y Santiago Fernández. En el cuarto árbitro fue Daniel Rodríguez, y en el VAR estuvo Diego Dunajec y Santiago Fernández. En el segundo tiempo, para Racing ingresó José Varela, ingresó Luca Loprete, Diego Cheuquepal y Iván Mansur. Fueron los cambios que puso Cristian Chambián en los segundos 45 minutos. Quedaron en el banco suplentes en Racing Facundo Machado, Ramiro Bracionis, Franco Suárez, Rodrigo Gadea, Tiago Fernández y Lucas Aragonés. En Peñarol ingresaron en el segundo tiempo Luis Angulo, Franco Romero, Facundo Batista, Leonel Jaime, que entró en el primer tiempo por la lesión de Jesús Trindade, y en el segundo tiempo ingresó Gastón Togni por Abel La Joyita Hernández. Quedaron en el banco de suplentes Sebastián Britos, Lucas Hernández, Ignacio Alegre, Tomás Olace y Gemar Barbas. Quedaron en el banco de suplentes del aurinegro. Para seguir este comentario de este partido, este empate 1-1 entre Peñarol y Racing, tengo que decir que Racing fue mucho más que Peñarol en los primeros 45 minutos. Hay solamente una chance de Peñarol, que creo que fue de La Joyita Abel Hernández en el primer tiempo, y después no mucho más. O sea, Peñarol regaló un primer tiempo donde Racing fue mucho más en los primeros 45 minutos que el aurinegro. Con los cambios que hace Diego Aguirre, creo que los cambios le cambian la cara un poco a Peñarol en los segundos 45, y ahí mejora Peñarol, termina siendo superior porque arrancó siendo más Racing en el segundo tiempo, errando no menos de 4 situaciones claras de gol, y después ahí Peñarol empezó a crecer y termina siendo superior a Racing. Creo que estuvo más cerca Peñarol del segundo gol que Racing del segundo en los últimos minutos de los segundos 45 minutos. O sea, Racing tiene 4 chances claras en el segundo tiempo. En los primeros 15 minutos, en los primeros 15, 20 minutos tiene 4 chances claras para haber puesto el segundo gol. Malogra esas situaciones de gol y Peñarol lo termina empatando. ¿Por qué lo termina empatando? Por los cambios que hace Aguirre, que adelanta un poco el equipo, va en busca del empate, logra el empate en una jugada que todavía es polémica. A mí me genera dudas todavía si fue penal o no, porque es un agarrón del jugador de Racing con Abel Hernández, que los dos jugadores se están agarrando, los dos jugadores se vienen agarrando ya desde la media luna y entran al área agarrándose. Termina Ostojic cobrando penal a favor de Peñarol. Hay que darle la derecha al árbitro, que el árbitro estaba cerca de la jugada. Vamos a decir la verdad, el árbitro estaba muy cerca de la jugada. Lo revisa el VAR y termina dando el penal al aurinegro, que bueno, hay que darle la derecha no solo al VAR, sino en este caso a Esteban Ostojic, que aguardó para que lo llamaran, porque seguramente había cobrado, creo que saque de arco, y estaba esperando a que lo llamaran del VAR, a que esa jugada se revise. Lo terminó el VAR llamando a Ostojic, y bueno, termina decidiendo que esa jugada es penal. A mí me genera dudas porque los dos se vienen tomando desde que ingresan al área, los dos de la media luna, ya se vienen agarrando los dos jugadores, ¿no? Se viene agarrando Diego Cheuquepal
Diego Cheuquepal y Abel Hernández, que son los dos protagonistas de esa jugada. Y creo a mi entender que los dos se vienen tomando. Por ahí el jugador de Racing lo suelta a... Abel Hernández lo suelta al jugador de Racing y el de Racing lo sigue tomando al Abel Hernández. Yo creo que por ahí viene el penal cobrado a favor de Peñarol. ¿Por qué? Porque Abel Hernández lo suelta al jugador de Racing y el de Racing lo sigue tomando a Abel Hernández desde el cuello. Y creo que a mi entender fue ahí donde el VAR y Ostojic deciden cobrar penal. Hay otra jugada dudosa también que a mí me genera dudas. Es la amarilla que recibe Maxi Olivera en el primer tiempo en una jugada fuerte que le va a Guillermo Cotunio en el primer tiempo, una jugada pero realmente se tira mal Maxi Olivera con no te digo con la plancha arriba, pero es una jugada que realmente se tira mal, barre con todo a Guillermo Cotunio. A mi entender, pudo haber sido revisable esa jugada y perfectamente le pudieron haber sacado la roja a Maxi Olivera. Bueno, Ostojic entendió que era roja para el jugador, que era amarilla para Maxi Olivera y no termina siendo expulsión para el hombre aurinegro. Las dos únicas polémicas que hay en el partido para mí son esas. Después, obviamente que en la jugada del penal, algunos jugadores de Racing protestan porque la jugada de Racing, o más que nada el penal de Peñarol, viene a través de una falta que no cobran en la mitad de la cancha del jugador que ya tenía amonestado, que era Leandro Umpierres de Peñarol. Leandro Umpierres hace una falta en la mitad de la cancha, recupera la pelota, Leandro Umpierres, a medida o producto de esa falta que comete Leandro Umpierres, ya tenía amarilla y perfectamente pudo haber sido la segunda amarilla para Leandro Umpierres. Desde ahí, de esa falta que hace Umpierres, llega el penal a favor de Peñarol. Por eso creo que algunos jugadores de Racing protestan esa jugada que tenía que haber sido falta a favor de Racing de parte de la falta que comete Umpierres. Ya tenía amarilla y era perfectamente una doble amarilla para Umpierres. Desde ahí comienza toda la jugada que armó Peñarol para que se llegue a la jugada del penal. Por eso se lo vio caliente a algunos jugadores de Racing con el arbitraje de Esteban Ostojic. Después el arbitraje me parece que ha sido, no te digo perfecto, pero ha sido bien el arbitraje. Yo creo que solamente esas dos o tres jugadas por ahí me generan dudas o algo. La expulsión de Maxi Olivera en el primer tiempo, la probable expulsión a Umpierres, que de ahí sale la jugada y viene el penal a favor de Peñarol, que creo que todavía sigo sin entender por ahí el tema del agarrón, porque los dos se vienen agarrando. Vamos a decir la verdad, los dos se vienen agarrando, pero como dije, hay una diferencia de que Abel Hernández lo suelta antes al jugador de Racing y el de Racing lo sigue tomando Abel Hernández. Yo creo que en esa fracción de segundos fue que Ostojic decide cobrar penal. Pero bueno, son las polémicas que me van quedando del encuentro de hace un rato en el Estadio Centenario. Peñarol, a mi entender, creo que mejoró mucho en el segundo tiempo con los cambios. A mí me gustó mucho el jugador Lionel Jaime, el juvenil, que jugó hasta hace muy poco en la reserva de River Plate de Argentina. Lionel Jaime, que él se vendió como un jugador veloz, encarador y con mucha velocidad. Bueno, hoy demostró Jaime lo que él había dicho hace unos días atrás cuando vino a Montevideo, que él era un jugador veloz, encarador. Bueno, en el segundo tiempo, el que más encaró de Peñarol fue Lionel Jaime. Para mí fue un gran debut de Lionel Jaime en el segundo tiempo. Me encantó el pibe millonario, que sigue siendo jugador de River, está a préstamo de Peñarol, obviamente. Por algo River lo prestó a Peñarol para darle minutos, porque en la reserva no estaba teniendo esos minutos que quería. Vino a Peñarol y, a mi entender, creo que en el segundo tiempo Lionel Jaime termina siendo lo mejorcito del aurinegro. Por más que entró bien Angulo,
Entró, no sé si bien Batista, pero tuvo alguna Batista como la última que tuvo, ese desborde de Angulo que la pasa al medio. Y bueno, si la metía Batista ahí, ya era la victoria de Peñarol porque era la última del encuentro. Creo que a mi entender Peñarol tiene que mejorar para mí. ¿Por qué? Y se tendría que haber ido preocupado Aguirre en la jornada de hoy. ¿Por qué? Porque Peñarol regaló un primer tiempo. Regaló un primer tiempo. Casi no atacó en los primeros 45 minutos. Peñarol casi no atacó. Sí tuvo algún centro que tiró Peñarol, pero poco y nada. Una sola chance. Racing fue mucho más que Peñarol en el primer tiempo. Racing erró no menos de 3 o 4 situaciones de gol en los primeros 45 minutos. También erró chances claras Racing en el segundo tiempo. Acá viene una cosa que siempre un periodista, o más que nada uno cuando le gusta el fútbol, lo dice. Goles cerrados son goles en contra. Bueno, Racing tuvo 4 situaciones claras en el segundo tiempo. Le perdonó la vida a Peñarol, le perdonó, porque en los primeros 20 minutos el que estaba más cerca del segundo, el que estaba más cerca del gol era Racing y no Peñarol. Estaba más cerca Racing del segundo que Peñarol del empate. Goles cerrados son goles en contra. Lo cerró Racing, llegó una vez Peñarol o 2 veces y la mandó a guardar. Entonces digo, cuando vos tenés a un equipo grande al frente y errás goles, bueno, lo terminás pagando caro contra un equipo grande. Porque las chances que tuvo Racing hoy, si vos querés ganarle a un equipo grande, no las podés cerrar. Porque vos sabés que el grande llega 3 o 4 veces y ya te la manda a guardar. Y esas situaciones de gol frente a un grande no las podés cerrar. No las podés cerrar. Y más con un equipo grande, como es en este caso Peñarol. También lo dije en su momento con Danubio ayer, Danubio Nacional. Entonces digo, esas son las cosas que tienen los equipos en desarrollo. Que cuando enfrentan a un equipo grande, erran y después terminan pagando lo caro. ¿Qué es pagando lo caro? Perdiendo o empatando. Peñarol, es más, Racing erró 4 situaciones de gol en el primer tiempo como en el segundo tiempo y casi lo termina perdiendo el final. Casi se lleva nada en el Estadio Centenario. Vamos a decir la verdad, Racing se pudo haber llevado nada en el Centenario. Se llevó un punto y se pudo haber llevado 3. Estuvo cerca de haberse llevado 3 puntos en el Centenario. Se llevó un punto que no le convence mucho a Racing, porque Racing quería ganar para acercarse a Deportivo Maldonado. Peñarol también quería ganar por los resultados que se habían dado ayer, el empate nacional, para sacarle más ventaja a su tradicional rival y acercarse a Deportivo Maldonado en lo que es la tabla anual, porque si hoy Peñarol ganaba, se ponía a 1 de Deportivo Maldonado. Y Racing lo igualaba, o creo que lo igualaba, o se ponía a 1 de Deportivo Maldonado. Ahora vamos a repasar la tabla anual, cómo quedó con este empate entre la Escuelita Sayago y el Aurinegro. Pero los dos querían ganar, por los resultados que se dieron en la jornada de ayer. Un empate que en los últimos minutos lo tuvo Peñarol, lo tuvo Racing, estuvo más cerca Peñarol de ganarlo, como reitero, con ese desborde de Luis Miguel Angulo en el segundo tiempo, que desborda bien, tira un centro, la pasa al medio y ahí llega Batista, que pudo haber sido el segundo gol. Peñarol lo liquidaba ahí porque era la última jugada del partido. Racing ha tenido algunas bajas importantísimas de lo que fue el campeonato de apertura, porque vamos a decir la verdad, Racing es el vigente campeón de la apertura y Peñarol también tuvo 2 o 3 bajas con respecto a lo que había sido la apertura y con respecto a algunos jugadores que conformaron y jugaron para Peñarol en la apertura. Por ejemplo, Gularte, ¿no? Y algunos jugadores más. Ahora vamos a repasar un poco las altas y bajas de Racing y Peñarol. Pero Racing tenía 2 o 3 bajas importantísimas, que fueron importantes para darle el campeonato a Racing, el campeonato de apertura. Ahora se tendrá que rearmar Racing para lo que va a ser estas próximas fechas del intermedio y para lo que se viene del torneo clausura, que todavía el mercado de pases sigue abierto, todavía se pueden hacer algunas modificaciones después que se cierre el mercado de pase, solamente jugadores libres pueden traer, pero hay que ver.
Hay que ver a ver qué pasa. Yo creo que Peñarol puede traer alguna incorporación más. Racing también puede traer alguna incorporación más para lo que va a ser ahora este segundo semestre. Estas fechas que quedan del intermedio. También lo que se viene para el torneo clausura. Y bueno, hay que ver qué pasa. Se habla de que Jonathan Rodríguez ya estaría firmando la semana que viene como nuevo jugador de Peñarol. Jonathan Rodríguez, un gran jugador que pasó por el fútbol mexicano, goleador, también pasó por la selección uruguaya, tuvo su ciclo en Peñarol hace varios años atrás, terminó yendo al fútbol mexicano donde la rompió en varios cuadros y ahora parece ser que la vuelta de Jonathan Rodríguez está más cerca y ya en los próximos días, perfectamente en las próximas horas, se puede convertir en nuevo jugador aurinegro. ¿Pueden haber 2 o 3 altas más de Peñarol? Sí, las puede haber, porque se habla de Franco Pisiquilo. ¿Se acuerdan? Franco Pisiquilo, el ex jugador de City Torque. Que bueno, se habla de que Pisiquilo podría ser otra de las altas que va a tener Peñarol. Hay que ver qué pasa con algún jugador más. Hoy lo dio a entender Aguirre que puede llegar 2 o 3 jugadores más al aurinegro. Y bueno, hay que ver Racing cómo se rearma para lo que va a ser la definición del campeonato uruguayo. Porque Racing, por haber ganado la apertura, Racing está en una semifinal. Por ahora está en una semifinal del campeonato uruguayo. O sea, se tendrá que rearmar Racing para poder pelear esa semifinal y por qué no llegar a la final del uruguayo, que eso es lo que sueña todo el hincha de Racing. Así que bueno, fue un lindo partido, entretenido en el segundo tiempo. Muy poca gente en las tribunas, yo lo acabo de decir. Los primeros análisis que hacía del video, muy poco público. Bueno, hay que reconocer y hay que decir que hacía mucho frío hoy, hizo una jornada helada hoy, mucho frío, seguramente sea la razón por la que en la jornada de ayer en varios partidos, y no solo en algunos partidos, sino también en Jardín el Hipódromo. Ayer cuando comentamos Danubio Nacional, también muy poco público en las tribunas, y hoy también se notó la falta de público en lo que es en los sectores donde estaba la parcialidad de Peñarol y la de Racing. Creo a mi entender que Peñarol tiene que mejorar mucho tiene que mejorar Peñarol si quiere definir este año del uruguayo, porque con lo que demostró en el primer tiempo a Peñarol para mí no le alcanza para definir este año del uruguayo, no le alcanza, por más que sí que le faltan 3 o 4 jugadores, entre ellos Matías Arezo, que está suspendido, también Remedi, pero Peñarol tiene que mejorar muchísimo de lo que demostró en los primeros 45 minutos, porque Peñarol regaló un primer tiempo Peñarol. Vamos a decir la verdad, no jugó bien el primer tiempo. El hincha Peñarol se fue preocupado del Estadio Centenario, con lo que vio de sus dirigidos o de lo que vio de su equipo en los primeros 45 minutos. Se fue preocupado el hincha Peñarol. También se habrá ido preocupado Diego Aguirre por lo que vio de sus dirigidos en los primeros 15 minutos. Entonces digo, estamos hablando de que Peñarol tiene buen plantel, buenos jugadores, pero tiene que mejorar mucho. En el segundo tiempo se le notó una leve mejoría a Peñarol con los cambios que hace Aguirre. Yo sigo sin entender, y creo que el único cambio que por ahí le cuestiono a Diego Aguirre es la entrada de Gastón Togni, el argentino, y sacar a Abel Hernández. Abel Hernández hizo el penal y tuvo 2 o 3 situaciones de gol antes de esa jugada del penal. A mi entender, para mí lo tenía que haber dejado a la cancha, porque puso a Batista y arriba tenías a Batista y a Abel Hernández para ir a buscar el segundo gol. Inclusive más, cuando un jugador hace un gol, vos no lo podés sacar enseguida, porque ese jugador se motiva para ir a buscar más goles. Entonces digo, cuando Abel Hernández te hace el gol, vos no lo tenés que sacar, vos lo tenés que dejar arriba para que Abel Hernández esté acompañado con otro jugador, en este caso Batista. Y además ganó 3 o 4 veces por arriba Abel Hernández en el segundo tiempo. Y apenas hace el gol del penal, unos minutos después lo termina sacando Diego Aguirre. Yo creo que es el único cambio que le cuestiono a Aguirre en el segundo tiempo. Después, creo que los cambios bien.
Creo que el cambio que hace Aguirre de sacar a Maxi Olivera y poner a Franco Romero, para mí está bien porque Maxi Olivera después de esa falta comete 2 o 3 faltas más y en el segundo tiempo, mejor dicho, después en el primer tiempo de haberle mostrado Ostojic la amarilla a Maxi Olivera, comete 2 faltas más y era obvio, era cantado que si no lo sacaba Aguirre en el segundo tiempo podía haber terminado con expulsión para Maxi Olivera, porque Maxi Olivera siempre está en la cuerda floja, siempre tiene amarilla, es un jugador que se tiene que controlar mucho porque siempre recibe una amarilla y siempre está al borde de la expulsión. Entonces, un jugador profesional se tiene que cuidar de esas cosas. Porque vos sabés muy bien que Maxi Olivera es un jugador que va fuerte, que tranca fuerte. Y en los últimos partidos que yo le vi a Peñarol, a Maxi Olivera siempre le terminan sacando una amarilla. Siempre. En la mayoría de los partidos, el 95% de los partidos que yo le vi a Peñarol, o de los últimos partidos que le vi a Peñarol, en el 95% siempre le terminan sacando amarilla a Maxi Olivera. Maxi Olivera es un jugador que siempre está en la cuerda floja y que está al borde siempre de una roja. Entonces esas cosas se tienen que mejorar y que tiene que mejorar el jugador, ¿no? Por eso, y me gustó un poco el debut de Franco Romero con la camiseta Peñarol. Creo que fue un buen debut. Por ahí, en los primeros minutos, cuando ingresa Franco Romero, ahí tuvo alguna dificultad con algún delantero de Racing, pero creo a mi entender que después defendió bien Franco Romero y creo que tuvo un buen debut con la camiseta aurinegra. Me gustó también Leonel Jaime, creo que es un jugador Leonel Jaime que le va a dar resultado a Peñarol, sobre todo encarador, porque hoy no solo mostró que puede encarar y fue el único de los pocos jugadores, o puedo decir perfectamente que fue el único que quiso encarar en el segundo tiempo, sobre todo en el sector de la América, y ahí encaró 2 o 3 veces donde los defensas de Racing no lo pudieron parar directamente a Leonel Jaime. Para mí le va a dar buen resultado el juvenil, que hasta hace muy poco era jugador millonario de la reserva, estuvo en la primera división en el banco de suplentes, ahí Gallardo y el Chacho Coudet no lo ponían mucho, por eso River decidió prestarlo a Peñarol. Esto le viene bien al jugador para tener minutos y sobre todo para tener minutos en primera división y tener rodaje, porque en el millonario Leonel Jaime no tenía mucho rodaje que digamos en el conjunto millonario. Entonces creo que esto a Leonel Jaime, esto le viene bien al jugador para tener minutos y seguramente Diego Aguirre le va a dar muchos minutos más al pibe que hoy está como nuevo jugador del aurinegro, que tuvo buenos minutos Jaime, como dije. Abel Hernández, yo creo que es un gran delantero. Para mí Abel Hernández es un buen delantero. Bueno, la rompió en Liverpool. No está demostrando mucho su potencial de lo que demostró en Liverpool. Hay que reconocer que el primer semestre de Abel Hernández fue muy flojo de Abel Hernández, pero las veces que entró, creo que es un jugador que siempre está al choque, que siempre mete garra, las quiera todas, pelea, gana mucho por arriba. Es un jugador que siempre es tenerlo en cuenta, ¿no? Es un gran delantero Abel Hernández, pese a que está bajo en el rendimiento, como dije, en el primer semestre muy bajo lo de Abel Hernández, por más que en algún partido que lo colocó Diego Aguirre, no te digo que respondió, pero bueno, es un jugador que siempre las quiere a todas, que va bien por arriba. En este partido me parece que en el segundo tiempo, no te digo que fue lo más peligroso Peñarol, pero fue uno de los que más quiso hasta que lo sacaron. Sigo sin entender por qué Aguirre lo sacó en el segundo tiempo a la joyita Hernández. Después, el Indio Fernández. A mí me gustó el partido del Indio Fernández, que es un buen jugador. Por ahí la defensa tiene que mejorar un poco. Para mí, yo lo dije en el partido, en el comentario de Nacional Danubio, para mí los grandes, lo más flojo que tienen los grandes este año 2026, para mí es la defensa. Para mí es la defensa. Porque cada vez que lo atacan a Nacional, cada vez que lo atacan a Peñarol, tiene sus complicaciones los grandes. Hoy Peñarol en el primer tiempo hizo agua en la defensa.
porque le entraron por donde quisieron a Peñarol en el primer tiempo. Vamos a decir la verdad, la defensa de Peñarol muy floja en el primer tiempo. Después mejoró ahí con la entrada de Franco Romero. Creo a mi entender que ahí ajustó un poco la defensa Aguirre en poner a Franco Romero y darle altura, porque creo que si no me equivoco, Franco Romero es un poco más alto de altura que Maxi Olivera. Ahí mejoró un poco la defensa. Creo que termina, no sé si defendiendo bien Peñarol, pero yo creo que tiene que ajustar un poco más la defensa Aguirre, porque se tendrá que haber ido preocupado del Centenario por cómo jugó Peñarol en el primer tiempo y por cómo defendió Peñarol en los primeros 45 minutos. Así que bueno, vamos a ver. Después hay algunos jugadores que están bajos en Peñarol. Yo noté bajo a Eduardo Adarias. Bueno, tuvo la mala liga, sigue teniendo la mala liga Peñarol de las bajas, de las lesiones. Ahora no solo tiene la baja de Leonardo Fernández, bueno, sobre todo las expulsiones de Arezzo, de Remedi. Peñarol, una de las cosas que ha tenido mala liga en el primer semestre son las lesiones. Y ahora nuevamente se lesiona un jugador. Y en este caso es Jesús Trindade. O sea, la mala liga que tiene Peñarol con las lesiones es impresionante. La cantidad de jugadores lesionados. Bueno, ahora con este parate del Mundial, hoy Diego Aguirre en la previa lo dijo que pudo recuperar 2 o 3 jugadores que estaban lesionados. Pero bueno, sigue con la mala liga. Porque ahora no solo recupera 3 o 4 jugadores Peñarol que estaban lesionados y que con este parate le hace bien a Peñarol para recuperarlos, pero ahora nada más ni nada menos que se lesiona Jesús Trindade. Y Peñarol en el minuto 41 del primer tiempo lo tuvo que sacar a Trindade, ¿no? Y un jugador que siempre, a mí me gusta Trindade como juega, a mí me gusta Trindade, es un excelente jugador, es un gran profesional y bueno, tuvo esa mala liga de lesionarse en el primer tiempo. Racing tiene buenos jugadores, para mí tiene buenos jugadores Racing, sobre todo la gran figura de Racing, para mí la gran figura de Racing fue Guillermo Cotunio. Tiene a Martín Ferreira, para mí Martín Ferreira es un jugador muy interesante, es un jugador interesante. Esteban da Silva, bueno, tiene arriba a Sebastián da Silva, un gran delantero que tiene la escuelita de Sayago. Después tiene algún jugador como José Varela. Ahí tiene, vamos a decir la verdad, ¿no? Se le desarmó un poco el plantel a Racing de lo que había sido el campeón de la apertura. Últimamente yo veo que los equipos que ganan en la apertura, sea cuadro de desarrollo, termina el segundo semestre con muchos de los jugadores que salieron campeón y ya no están. Por ejemplo, me acuerdo del Rentista de Alejandro Capucho, que ganó la apertura, y en el segundo semestre, de los que salieron campeón de la apertura, se fueron todos, o la mayoría. O sea, y le pasó a Liverpool, le pasó a Plaza Colonia, le pasó, bueno, como dije, a Rentistas. Ahora le pasa a Racing, que sale campeón de la apertura, y se le desarma el equipo campeón de la apertura. Y ahora tiene que rearmarse Racing para lo que es la definición del campeonato. Porque pase lo que pase, Racing sí o sí tiene que jugar una semifinal del uruguayo. Por lo menos ya se aseguró una semifinal del campeonato uruguayo Racing. Entonces creo que Racing se tiene que rearmar para lo que va a ser la definición en noviembre-diciembre de este campeonato uruguayo 2026. Hay que ver qué pasa. Para mí tiene un gran entrenador como Cristian Chambián. Tiene 2 o 3 jugadores buenos. Se le han ido jugadores importantes a este Racing, y jugadores importantes que fueron muy, muy trascendentes para que Racing sea campeón de la apertura. Hay que ver a ver qué pasa. Vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones del intermedio. En la zona A quedó Peñarol líder con 10 puntos, Central Español con 8, Cerro Largo y Racing 7 puntos, Cerro Largo con un partido menos, Cerro con 6, Boston River con 5, Liverpool con 5 y Defensor Sporting con 2. Mal torneo intermedio para Defensor Sporting, solamente 2 puntos en este torneo intermedio, un mal torneo intermedio que ha tenido el conjunto violeta, que ahora tiene su nuevo entrenador como es Mauricio Larriera. Y bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa con el conjunto violeta que mañana va a visitar a Cerro Largo en el Ubilla de Melo.
Vamos a lo que es... vamos a lo que es la tabla anual hasta el momento. La tabla anual con este empate entre Racing y Peñarol. Deportivo Maldonado 40, líder. Racing 38, Peñarol 37, Albion 33, Montevideo City Torque 32, al igual que Nacional con 32 puntos. Central Español 32. Wanderers 29, Liverpool 25, Cerro Largo 24, Defensor Sporting 23, Boston River 22. Son las primeras posiciones de la tabla anual. Mañana, como reitero, falta un partido para que se cierre la quinta fecha de este intermedio, que es el partido entre Cerro Largo en el Ubilla, recibiendo en la tierra arachana al conjunto violeta. Así que bueno, ahí vamos a estar. También vamos a repasar lo que es toda la fecha. Vamos a ver, se viene una previa de lo que va a ser la sexta fecha del torneo intermedio la semana que viene. Así que bueno, vamos a tener mucho fútbol para estar analizando y comentando junto a ustedes, por supuesto. Vamos con alguna estadística de lo que fue este partido. Vamos con alguna estadística que les parece de Racing y Peñarol. Por ejemplo, Racing de local frente a Peñarol. Atento, atento. ¿Saben cuándo fue la última vez que Racing le ganó a Peñarol de local? De local. La última vez fue en el Apertura 2010. Apertura 2010, Racing le ganó 2-1 a Peñarol. Después pasaron 13 partidos, 13 partidos. Hace 13 partidos que Racing no le puede ganar a Peñarol de local. De local. La última victoria en el Apertura 2010, Racing de local frente a Peñarol. La verdad que son realmente números impactantes, ¿no? Además tiene... 9 victorias de Peñarol con 4 empates. 9 victorias de Peñarol y 4 empates. Apertura 2010 fue la última vez que Racing le ganó de local a Peñarol. Es impresionante los números abrumadores a favor de Peñarol. Y Peñarol y Racing en el Estadio Centenario, atención. La última vez que Racing le ganó a Peñarol en el Estadio Centenario fue en el Apertura 2014. Apertura 2014, cuando Racing le gana de visitante a Peñarol, le gana así de visitante a Peñarol en el Apertura 2014 por 3-2. Después pasaron 6 victorias de Peñarol y 2 empates. 6 victorias de Peñarol y 2 empates. Hace 6 victorias de Peñarol y 2 empates. Hace 8 partidos que Racing no le puede ganar a Peñarol en el Estadio Centenario. La última vez, como dijimos, Apertura 2014, 3-2 ganó Racing de visitante en el Centenario, y después pasaron 8 partidos con el de hoy. Hace 8 partidos que Racing no le puede ganar a Peñarol en el Estadio Centenario. Hace muy poco, obviamente, ganó Racing, pero en el Estadio Campeón del Siglo. No, en general, en estos últimos 4 encuentros, si hablamos en partidos en general, de estos 4 últimos encuentros, hay 2 victorias de Racing, una de Peñarol y un empate. Así que bueno, en estos últimos encuentros el saldo está a favor de Racing, pero jugando de local Racing en el Estadio Centenario, hace ya un montón de años que Racing no le puede ganar a Peñarol, ya sea de local o en el Estadio Centenario. Así que son números que preocupan para la escuelita de Sayago, obviamente. Bueno, para finalizar estos comentarios, creo que fue justo el empate.
El primer tiempo fue de Racing, el segundo tiempo creo que termina mejor Peñarol, arrancó mejor Racing en el segundo tiempo, termina siendo mejor Peñarol y creo que al final de los últimos minutos me parece que Peñarol estuvo más cerca del segundo que Racing de ganarlo. Me parece a mí que Peñarol estuvo más cerca. Vamos a ver qué pasa. La próxima fecha, vamos a repasar la próxima fecha de Peñarol que va a ser el 18 frente a Boston River a la hora 16 en el Estadio Campeón del Siglo, y Racing va a ser visitante frente a Cerro, que hoy Cerro le gana un gran partido a Liverpool en el Parque Viera. Cerro, que la verdad que hoy jugó muy buen partido, los dirigidos por Alejandro Capucho, una gran victoria de Cerro frente a Liverpool, que Cerro todavía con esta victoria sigue peleándola para el tema del descenso. Gran victoria de hoy de Cerro para seguir luchando por salvarse y estar nuevamente un año más en primera. Racing visita a Cerro el 19 de julio en el estadio Luis Trócoli. Una visita realmente muy peligrosa para el conjunto de la Escuelita Sayago, porque bueno, Cerro siempre, en la mayoría de veces, se hace fuerte en el Trócoli, y más que ahora Cerro viene de mejorar bastante con el tema del juego. Y Alejandro Capucho, la verdad que está sacando buenos resultados con Cerro en los últimos encuentros. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en la sexta fecha. Nosotros, señores, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos mañana. Mañana vamos a estar con el resumen de los cuartos de final. Con los cuartos de final de la Copa del Mundo, un resumen de todos los partidos que hemos tenido en los cuartos de final de la Copa del Mundo y una previa de lo que se viene en las semifinales, porque el martes Francia-España y el miércoles Argentina-Inglaterra. Así que mañana vamos a estar con un análisis y comentarios de lo que fue los cuartos de final y la gran previa de esas semifinales que vamos a tener ya a partir del martes y miércoles. Martes, Francia-España y el miércoles, Argentina-Inglaterra. Y en la semana se viene toda la previa de lo que va a ser la sexta fecha del torneo intermedio. Así que bueno, así es mi trabajo hasta el día de hoy. Espero que les haya sido de su agrado mis comentarios. Me pueden dejar un me gusta, comentar. Me pueden seguir a mi Instagram, Pedro Matías Freire 31, que ahí voy a subir los videos. Y también se pueden suscribir a mi canal Mati Freire 31, y ahí voy a tener también todos los videos que voy a estar subiendo permanentemente. Vamos arriba, gente, abrazo grande, que arranquen bien la semana, buen descanso para todos y nos vemos en la jornada de mañana lunes para repasar y muchas cosas, estadísticas, datos y todo lo que es relacionado al Mundial 2026. Abrazo grande, que pasen bien.